Hola a todos, bonita noche. Yo soy la doctora Alexa Villafuerte. Me da un gusto muy grande tenerlos nuevamente en una charla más de Hemp and Health. Este sábado tenemos la participación de la doctora Roxana Castillo. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, internista egresada de La Salle, tiene una maestría en fitofarmacia y acaba de terminar un diplomado en cannabis medicinal y pues también afiliada a Primary Body. Y tenemos a Rafael Malagón, él es licenciado en nutrición, miembro de la Sociedad Mexicana de Obesidad y educador en diabetes. Me da muchísimo gusto porque hoy vamos a hablar sobre el uso de los fitocannabinoides en el trastorno de espectro autista. Y tenemos un súper testimonio. Está nuestra amiga Paulina Espejo desde Veracruz, que nos va a dar su testimonio personal, porque pues ella ahí ahorita nos va a contar su experiencia con el autismo, pero pues es una súper charla. Víctor, doctor Cristian, doctor Víctor, es un gusto tenerlos también. Unas palabras. Pues es una charla bastante interesante, una afección que no se le da mucha luz por ahí. Tenemos subdiagnósticos, hay muchos subdiagnósticos respecto a este trastorno, entonces me parece bastante relevante darle este espacio de información a un padecimiento pues que es bastante, a nivel global es bastante frecuente. Hola, pues muy buenas noches. Me da mucho gusto estar esta otra noche más de sábado con la parte de Hemp and Health. Muchas gracias, doctora Alexa, por encargarse de la organización de esta charla. Doctora Roxana Castillo, como siempre es un gusto tenerla aquí compartiendo mucho de la información que usted tiene, de la experiencia. Y aquí tenemos esta noche por primera vez al licenciado en nutrición Rafael Malagón. Un placer conocerle, Rafa. Bienvenido. Pues espero que tengamos una charla que realmente nos va a abrir un panorama bastante más amplio de lo que es el espectro autista. Realmente es una situación que muchos desconocemos, aún con el entrenamiento médico y la experiencia clínica que podemos tener, el desconocimiento en materia de autismo y este tipo de situaciones afines realmente es bastante importante. Así que vamos a aprender mucho esta noche. Muchas gracias por compartir su experiencia, su tiempo y su información. Mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Empezamos con su tema. Listo. Y pues vamos a comenzar con esta charla de sábado. Creo que se me hace igual, como ya habían comentado, un tema bastante interesante, precisamente porque hay muchos como mitos alrededor de todo el tema del trastorno del espectro autista. Hay personas que no estamos completamente renovándonos en cuestiones de conocimiento y además porque coincidió con que es final del mes y próximamente el 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y pues me pareció como muy lindo el hecho de que hayan podido coincidir y que podamos también concientizar, ¿no? Conocer todos un poco más acerca de en qué consiste el trastorno del espectro autista. Empezando ya con la charla, pues se considera un trastorno del neurodesarrollo, que quiere decir que es un trastorno que es del desarrollo del cerebro en cuanto en las primeras etapas de la vida, ¿no? Tiene un origen neurobiológico, quiere decir que se origina a partir de alteraciones en cómo se ordenan las células del cerebro, o sea, las neuronas, y cómo interactúan entre ellas. No se tiene bien conocido una causa única, se sabe que tiene que existir ciertos factores de riesgo asociados y que tiene un muy fuerte trasfondo genético. Algunos de los factores de riesgo asociados son el sexo masculino, dado que se ha observado que es mucho más frecuente en niños que en niñas. Se ha considerado también como un factor de riesgo la edad de los padres, el hecho de que sean padres añosos. Antecedente ya de un trastorno del espectro autista en la familia, por ejemplo, papás que ya tienen un hijo con un trastorno autista, pues bueno, el riesgo de que el segundo hijo o tercer hijo lo tenga también, pues es mucho más alto. Incluso hay algunos síndromes que también se asocian a tener autismo, como el síndrome del X frágil, el síndrome de Rett, que en su momento se consideró como parte del mismo grupo, esclerosis tuberosa y también prematurez extrema.
sobre todo bebés que nacen menores de 28 semanas de gestación, se cree que pueden tener un riesgo de hasta 5 veces para un trastorno del espectro autista. Ahora, se considera un trastorno poligénico. ¿Qué quiere decir? Que no hay un solo gen que esté asociado a desarrollar el trastorno, sino es más bien una combinación de genes, y hasta el momento se han encontrado alrededor de 102 genes que están asociados y que al momento de tener alguna mini mutación, pues bueno, favorecen que ocurra un trastorno del espectro autista. Ahora, si bien quedamos que pues el antecedente familiar es importante, la mayoría de las mutaciones que hay en estos genes son de novo, o sea, son nuevos. Quiere decir que estas mutaciones no existían en generaciones anteriores. Entonces, pues también se cree que el efecto acumulado a través de otras generaciones es lo que da como resultado que actualmente sea más frecuente. Se estima, de acuerdo a la OMS, que 1 en cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Sin embargo, esta estadística está muy comprometida, dado que pues la cantidad de información que hay disponible, por ejemplo, en un país desarrollado que cuenta con los recursos para identificarlos bien, versus los que no lo tienen, pues bueno, hace que se vuelva muy amplio este rango. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos ellos calculan que 1 de cada 68 o 50 niños pudieran tener un trastorno del espectro autista. Entonces sí cambia bastante, y pues 1 en 50 es mucho, ¿no? Son trastornos que van a comenzar en la infancia, generalmente van a empezar a manifestar en los primeros 5 años de vida, y el diagnóstico promedio es alrededor de los 2-3 años para Estados Unidos. Para México se cree que nosotros tenemos un retraso de alrededor de unos 2 a 3 años en el diagnóstico. Por lo tanto, se diagnostica a los niños alrededor de la edad de 4 a 6 años, que coincide con el tiempo en el que entran a la escuela, y que pues ya cuando se les somete a una interacción social mucho más fuera de su entorno familiar o con otro tipo de experiencias de aprendizaje, aparecen ya estos rasgos que dices, algo es diferente en ellos, ¿no? Y justo lo que comentábamos, que es 4 veces más frecuente en niños que en niñas. Ahora, de las alteraciones neurobiológicas, pues bueno, va a haber zonas del cerebro que van a tener precisamente estas alteraciones mucho más marcadas, que son zonas como por ejemplo el cíngulo, el hipotálamo, la corteza prefrontal, que están aquí señalados, la amígdala y el cerebelo, por ejemplo, donde todos estos tipos de regiones cerebrales forman parte del control de emociones, de la respuesta al miedo, de la función de ejecutiva, del llevar a cabo ciertas tareas, del aprendizaje, el control, por ejemplo, de la memoria, del manejo del estrés, de la conducta, etcétera, ¿no? Se sabe que en los cerebros de las personas con un trastorno del espectro autista hay irregularidad en la transmisión de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo GABA, que se encuentra disminuido, y a lo mejor no lo saben, pero GABA es un neurotransmisor que se encarga de disminuir la actividad cerebral. Y se sabe que estos pacientes tienen una actividad cerebral constante mucho más alta que el promedio, y que en reacción a diferentes situaciones, una respuesta a glutamato exagerada. También hay una menor cantidad de serotonina y también mayor de acetilcolina, lo cual también puede influir en el estado de ánimo de estos pacientes. Hay defectos en la migración neuronal, dado que desde la etapa fetal hasta los primeros años de la infancia, nuestras neuronas se van acomodando en la corteza o la capa de la sustancia gris en diferentes zonas del cerebro. Esto es por poner un ejemplo, ¿no? Y tienen que llegar a estas zonas destinadas para cumplir una función. En los pacientes que tienen autismo, pues bueno, no alcanzan a llegar del todo a las zonas que les corresponde, y también está comprometido el efecto de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son zonas de neuronas en nuestro cerebro que se activan al momento que nosotros escuchamos o vemos que alguien ejecuta una acción, de tal manera que nos permite a través de la vista y el repetir el proceso, aprender. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas zonas activadas en respuesta a algún estímulo en una persona neurotípica, y acá abajo, pues, de menor respuesta en una persona con un trastorno del espectro autista. Las alteraciones neurobiológicas también tienen que ver mucho con las dendritas, que son las raíces con las que se contactan o comunican neurona con neurona, y se ha visto que estos contactos están mucho más densas, estas dendritas están mucho más pegadas, y que las columnas del lenguaje
o de comunicación de transmisión que forman estas neuronas para hacer este proceso de comunicación mucho más efectivo, están mucho más estrechas. Entonces, como hay más conexiones, uno pensaría, pues es mejor, ¿no? Sin embargo, hacen que el proceso de comunicación entre neuronas sea mucho más deficiente, mucho más activa y con más una propensión mayor a tener algún defecto. Por ejemplo, tenemos acá arriba un cerebro neurotípico donde podemos ver cómo las neuronas pues sí están como medio formaditas, pero acá abajo tenemos un volumen de un cerebro en un paciente con un trastorno del espectro autista de mayor volumen porque hay muchas más conexiones y las neuronas están mucho más apelmazadas o pegadas unas con otras. Y eso pues puede aumentar el riesgo de problemas de procesos ejecutivos, de comprensión del lenguaje, de tener problemas en la percepción sensora y también un mayor riesgo de actividad descontrolada que lleve, por ejemplo, una hipersensibilidad sensorial o epilepsia. Y se ha observado a nivel de cerebelo de forma muy característica que hay unas células que están disminuidas que reciben el nombre de células de Purkinje. Esta no es la única condición en la cual se observan disminuidas estas células, hay otras, pero se asocian mucho sobre todo a trastornos de conducta y percepción a través de la vista. Ahora, the American Psychiatric Association, que es la encargada de dividir o clasificar para diagnosticar los trastornos mentales, antes en el DSM-4 lo llamaba como trastorno generalizado del desarrollo, lo dividía en 5 subtipos y pues bueno, esto sí era un pequeño problema y ahorita lo vamos a ver por qué. Actualmente lo que se utiliza es de acuerdo al DSM-5, se clasifica como un trastorno del espectro autista y nada más. ¿Por qué era complicado? Porque antes, de acuerdo a esa clasificación, hacía que si una persona no entraba en alguno de esos grupos, no sabían dónde ubicarlo y por lo tanto, pues entraba la situación de que no había un diagnóstico definitivo, se retrasaba el tratamiento, etcétera, ¿no? Y a veces también se hacían otras clasificaciones donde prácticamente era de menos autista, que era el síndrome de Asperger, de acuerdo a su funcionalidad, a más autista, que eran ya autismo de la infancia o un trastorno disruptivo, ¿no? Sin embargo, ya se vio que no se puede clasificar así, porque sí hay una triada que es clásica para hacer el diagnóstico, que es deficiencia en la destreza social, deficiencia en la comunicación y un trastorno de la conducta, pero que esto prácticamente es un espectro súper amplio y que cada persona con un trastorno en el espectro autista es un rollo totalmente diferente. Tienen manifestaciones muy distintas y muy variadas y aunque esta es la triada para hacer el diagnóstico, se ha encontrado que además puede haber presencia de comportamientos e intereses repetitivos, también restringidos, una percepción diferente de las cosas que nos rodean como sentido, vista, gusto. Y, por ejemplo, aquí se involucra también la parte del lenguaje, del movimiento, la percepción de los sentidos, el desarrollo intelectual, la conducta, la expresión emocional, la integración social y la función de ciertas tareas. Hay que saber que esto es un proceso crónico, no quiere decir que nada más lo va a pasar una persona durante la infancia y cuando crezca se le va a quitar o que haya alguna cura, no. Hay que recordar que les comenté que es una alteración del desarrollo, cómo funcionan las conexiones de las neuronas, por lo tanto no es algo que vayamos a quitar. Y entender que hay diferentes grados de afectación y que va a ser variable de persona a persona. Ahora, si nos vamos a las características de acuerdo a los pilares o la triada que comentamos, algunas de las características que pueden presentar, no todos puede ser variado, las personas con autismo, en cuanto a la destreza social, que no respondan a su nombre, sobre todo en los primeros 12 meses de edad, evitan el contacto visual, prefieren jugar solos, no comparten intereses con las demás o tienen intereses mucho más concentrados o dirigidos hacia algo en específico. Expresiones faciales pueden ser apáticas o no adecuadas a la situación, no comprende los límites del espacio personal, evita o resiste el contacto físico, no siente un consuelo en caso de que las personas lo vean angustiado o tenga, por ejemplo, algún episodio de llanto, va a tener dificultades para comprender sentimientos de otras personas o para hablar de sus propios sentimientos. Y no es porque sean personas que no estén en contacto con sus sentimientos. Sin embargo, recordemos que las zonas del cerebro que se encargan de esto están conformadas de una manera diferente y lo perciben de manera diferente.
La comunicación, pues bueno, puede haber retraso en la destreza del lenguaje, que es obviamente de las más sobresalientes y notorias. Puede haber ecolalia, donde repitan de manera frecuente alguna palabra, invierten pronombres, pueden dar respuestas a preguntas que no están relacionadas con las preguntas que se le hicieron. Se les muestra algo y a lo mejor no tienen una respuesta o no lo señalan o no les llama la atención a pesar de que sea novedoso. Pueden usar pocos o ningún gesto, como por ejemplo el saludo con la mano, los famosos mandar un besito, cosas por el estilo. Hablar con un tono plano en la voz o al revés cantado. No jugar juegos de simulación, por ejemplo, las comiditas, darle comer al muñeco, etcétera. O no comprender chistes, sarcasmos, dobles sentidos o bromas. En cuanto a la conducta, pues bueno, pueden formar patrones con juguetes o con otros objetos, como líneas, círculos, buscar juntar por colores, por ejemplo, jugar con los juguetes de la misma forma todas las veces, mostrar extremo interés por partes de algunos objetos, por ejemplo, las ruedas de los carritos o alguna lucecita en algún muñeco. Son extremadamente organizados, se irritan con cambios pequeños, procuran tener ciertas rutinas porque esas rutinas les generan confianza y seguridad. Pueden tener movimientos repetitivos como aplaudir, aletear, mecerse, girar en círculos, hacer burbujitas de saliva, por ejemplo. Y pues bueno, también hay otros que están asociados que no son directamente una causa, o sea, una característica como tal propia de los cambios cerebrales, pero que pueden estar presentes y son muy comunes, como por ejemplo ansiedad, depresión, episodios de agresión o de irritabilidad, autolesiones, hipersensibilidad al tacto o auditiva, que puede llevar, por ejemplo, a que no quieran usar cierto color o que quieran usar siempre los mismos zapatos, por ejemplo, o que ruidos que a lo mejor a nosotros nos resultan X, para ellos son muy molestos. Es común que se asocie a epilepsia, incluso hay estudios donde hasta el 40% de las personas con trastorno del espectro autista puede llegar a tener crisis epilépticas. Es común que haya trastornos gastrointestinales, y no nada más me refiero a que a lo mejor seleccionen ciertos alimentos por la textura, sino que se cree que también ahí se involucra mucho el eje neurogastrointestinal, y les aumenta el riesgo de reflujo, estreñimiento, etcétera, ¿no? Es muy común que haya hiperactividad y trastornos del sueño, episodios donde pues de plano los niños durante días no duerman y episodios seguidos de extremo sueño muy prolongado. El diagnóstico suele ser difícil, precisamente porque la única manera de llegar a un diagnóstico es que el médico observe al niño, que observe su comportamiento, cómo se desarrolla, y basándonos también en los criterios que ya habíamos comentado del DSM-5. Y pues bueno, el diagnóstico es importante, o la sospecha no siempre la hace inicialmente un médico. Lo más común es que sean los papás, los maestros, algún familiar o la niñera, por ejemplo, o un psicólogo que diga, ¿sabes qué? Pudiera ser más bien un trastorno autista. No es raro que al inicio se les dé un diagnóstico erróneo y que eso los retrase un poco más para recibir las terapias que necesitan, porque pues puede ser que vayan a la escuela y se no pone atención porque es mal portado, o simplemente los catalogan como hiperactivos y déficit de atención y no le buscan más, o que hay un trastorno del oído y los mandan con el audiólogo, o que los lentes, o que simplemente me los califiquen como que tienen un retraso mental, y no es así. Es más bien que no se hizo un diagnóstico adecuado, y es súper importante saber que entre más temprano el diagnóstico, mejor. El tratamiento puede ser por intervenciones psicosociales con diferentes tipos de terapias que van dirigidas a estimular de manera adecuada la conducta, la comunicación, terapias ocupacionales para adaptarlos a tareas comunes de la casa, nutricional, que es súper importante y ahorita lo van a platicar, y los medicamentos. Hay que recordar que de los tratamientos de medicamentos solo hay 2 aprobados por la FDA, que es el Risperdal y el aripiprazol, que son antipsicóticos para disminuir los brotes de agresividad. Pueden utilizarse antidepresivos, estimulantes para mejorar la atención y disminuir la hiperactividad, anticonvulsivantes en caso de epilepsia y los ansiolíticos. Hay que entender que ningún medicamento puede mejorar los síntomas centrales, únicamente es para, pues prácticamente síntomas de trastornos asociados, ¿no? Y el panorama actual, pues bueno, en el 2012 el National Institute of Mental Health demostró que 56% de los niños y adolescentes en el espectro autista están tomando 1
o más medicamentos, o sea, más de la mitad. Y alrededor de 40% de los niños no responden bien al tratamiento médico convencional. Entonces aquí es donde aparece Ari Neiman, que es alguien importante porque fue un miembro del Consejo Nacional de Discapacidad durante el tiempo de gobierno de Obama y es la primera persona con un trastorno del espectro autista, él tiene Asperger, en ocupar un puesto político. Y él formó el Autistic Self-Advocacy Network, donde él vota mucho porque se estudie una opción de tratamiento para los pacientes con trastorno del espectro autista, estando en una era de medicina basada en la evidencia, donde pues no podemos controlar todo lo que hacen las personas y él es muy proactivo en que se realicen estudios de real world evidence, o sea, basados estudios en cómo se comporta eso que estamos haciendo nosotros para mejorar el tratamiento en el ambiente real del paciente, en su casa, con sus familiares, con la comida, con todo lo demás. Porque la idea es mejorar la calidad de vida actual y prospectar a futuro cómo va a ser para un espectro autista. Ahora, ¿qué lugar ocupa el cannabis? ¿Qué información científica hay disponible para su uso? Pues bueno, si entramos a PubMed, que es uno de los buscadores más importantes para publicaciones científicas, inmediatamente si nosotros ponemos cannabidiol y va a aparecer como en quinto lugar cannabidiol autismo. Y los estudios con este mismo tema, pues han ido aumentando de manera exponencial, como se pueden ver acá, y en el 2021, pues prácticamente vamos a pasos adelantados, digo, para hacer apenas los primeros 3 meses del año y tomar en cuenta que en el 2020 todo lo que creció a pesar de que había pandemia, ¿no? Entonces, estudios se están haciendo. En cuanto al cannabis, pues nada más mencionar que es procedente de Asia, es una hierba. Apenas en el 64 se encontró el componente psicoactivo. Se han descrito muchísimos compuestos y más de 100 fitocannabinoides y hay variedades que son la sativa, indica ruderalis, que son las más comunes. La sativa es la que más se utiliza y la híbrida son combinaciones de varias sativas o sativa con la indica. Y la cannabis que se considera psicoactiva, que es la que no vamos a utilizar en pacientes pediátricos, es la marihuana, la cual contiene alta cantidad de THC y solamente se utiliza de forma lúdica y medicinal, pero para otro tipo de situaciones. Ahora esta cannabis sativa, pero la variedad macho, que es el cáñamo o el hemp, pues bueno, esta no es psicoactiva, tiene muy poco THC, contiene rica cantidad de CBD y pues bueno, esta va a tener usos mucho más extensos. Ahora, los fitocannabinoides son las sustancias que van a estar contenidas en la planta. La primera que se forma va a ser el cannabigerol y de estas, dependiendo del grado de madurez y exposición solar, se va a formar CBD o THC. Ahora, todo lo que está marcado con puntitos son los beneficios que nos puede brindar cada uno de estos fitocannabinoides en cuestiones de espectro autista. Entonces, el CBD, que es el que tiene más beneficios, nos da beneficios para manejo de ansiedad, un efecto antipsicótico, control de epilepsia, control de impulsos, favorece la atención y la concentración y va a ser un inductor suave del sueño. El CBG puede contribuir con una neuroprotección para favorecer una conexión neuronal más adecuada. Y el THC, pues sí, es un muy buen estimulante del apetito, fabuloso inductor del sueño, control de la ansiedad y antiepiléptico. Principal problema, a dosis bajas no se sabe si es 100% seguro en niños, pero a dosis mayores aumenta el riesgo de esquizofrenia, no está indicado precisamente por ese tipo de problemas y puede cambiar la conformación cerebral en niños y adolescentes, entonces se tendría que utilizar con muchísima precaución. Tenemos un sistema endocannabinoide, que es donde actúan esos fitocannabinoides, y este sistema endocannabinoide se encarga de mantener al cuerpo en equilibrio en respuesta al estrés, inflamación, dolor, procesos de aprendizaje, memoria y movimiento, regula el estado de ánimo, el ciclo del sueño, así como el balance de energía, el apetito y la función de nuestro sistema inmunológico. Va a estar compuesto por receptores y endocannabinoides y esos receptores van a estar prácticamente distribuidos en todo el cuerpo y son los que van a llevar a cabo la función de los endocannabinoides. Antes se creía que CB1 solo estaba en sistema nervioso, pero no, ya se vio que hay una combinación de ambos, aunque sí es predominante el CB1. Ahora, ¿quién es el que va y activa esos receptores? Los endocannabinoides o los cannabinoides endógenos, que son los que nosotros producimos
Estos son algunos de los descritos hasta el momento y lo que hacen es moderar la función de las neuronas, ya sea inhibirlas o estimularlas de acuerdo a lo que se necesite. Y los más conocidos pues son anandamida y 2-araquidonilglicerol. Ahora, todos estos, no importa si son los que nosotros producimos, endocannabinoides, fitocannabinoides procedentes de la planta o los sintéticos que ya se están elaborando, todos van a llegar al mismo receptor OC rojo, se van a unir, lo van a activar y se va a llevar a cabo un efecto biológico como todos los que les comenté acá abajo. Si se fijan, mucho tiene que ver con qué tanto se excitan o inhiben las neuronas, la memoria, el aprendizaje, el apetito, el sueño, que son de los que más nos interesan, igual que el estado de ánimo, en las cuestiones del espectro autista. Y tomar en cuenta que pues esto no es algo nuevo, ya se usaba todas las cuestiones medicinales del cannabis y actualmente también ya se está volviendo a retomar después de esta era de prohibición que tuvimos de alrededor de unos 100 años, diferentes etapas de investigación y medicamentos para cannabis. Ahora, las patologías que se benefician por el cannabis, tenemos los que están aprobados por la FDA, que son únicamente estas 4 indicaciones y tomar en cuenta que solo son para fármacos derivados del cannabis hechos por una empresa farmacológica. Tenemos otros que son de usos reconocidos, comprobadísimos, ampliamente usados, pero no están aprobados por la FDA y pues prácticamente estos se consiguen en clínicas canábicas o son ya adquiridos por los pacientes y son una lista bastante larga, pero también reducida, y tenemos los otros que están sujetos de estudio, que se cree que tienen una buena función y ya se están estudiando, y es dentro de estos, pues bueno, está el espectro autista. Ahora les puse como varios artículos, no son muchos, para tratar de explicarles más o menos cuáles son los datos que se han encontrado más recientemente o los estudios más emblemáticos en cuanto a cannabis en el espectro autista. Entonces tenemos este estudio del 2018 del Journal de Autismo y Desórdenes del Desarrollo, donde se realizó un informe acerca de los efectos del cannabis rico en CBD en 60 niños con espectro autista y además trastornos severos de la conducta que iban desde autolesiones hasta, por ejemplo, agresión hacia otras personas, así como irritabilidad y agresividad. El autor demostró que en el estudio que después de administrarle CBD en promedio entre 300 a 600 miligramos como una terapia adyuvante, se produjo una mejoría considerable de un 61% en el comportamiento global, 39% en la ansiedad y 47% en los problemas de comunicación. Y dentro de este grupo, solo una niña presentó un evento psicótico, pero estaba asociado a una concentración mucho más alta de THC, que era la que estaba recibiendo, dado que en este estudio solo se les otorgaba una lista de la cual se hacía la sugerencia a productos que pudieran consumir y pues sus papás eligieron el que tenía más THC. Se publicó otro estudio en el 2019 en la revista The Nature, que era un estudio que tenía el objetivo de sacar las características de los pacientes con trastorno del espectro autista que ya recibían un tratamiento médico como parte del programa que tiene el doctor Mechoulam en su clínica, y se les ofrecía la mayoría cannabis con 30% de CBD, con una proporción de 1.5 de THC de 2 a 3 veces al día, y lo que hicieron fue describir la seguridad y la eficacia. Los datos analizados fueron por 2 años, de 2015 a 2017. Se tomaron en cuenta 188 pacientes entre los 5 y 15 años, y de estos, pues bueno, al final los que terminaron el seguimiento a 6 meses fueron 98 pacientes. De estos 98 pacientes, 30% reportó una mejoría global significativa, 53.7% moderada, 6.4 leve y 8.6 no tuvo ningún cambio realmente. La mejoría, las áreas donde hubo mayor mejoría, pues bueno, fue en la calidad global de la vida, el sueño, la concentración, disminución de las crisis convulsivas, mejoró el estado de ánimo y mejoró la capacidad para vestirse y bañarse de forma independiente. En este mismo estudio se documentó también los medicamentos con los que estaban estos pacientes, los cuales más comunes eran los antipsicóticos, manejo para la epilepsia, depresión e hipnóticos para poder dormirlos. Y los antipsicóticos, cuando inició el estudio, pues bueno, corresponden al 33.9% de los pacientes que lo tomaban, y
al final de los 6 meses, 20% había suspendido este medicamento. En general, se reportó una disminución en el consumo de medicamentos de 34.3% de los pacientes y se observó que un cuarto de los pacientes presentó algún efecto secundario, donde la inquietud fue el más común y no se reportó ningún efecto adverso y la mayoría se dio con el paso del tiempo. Sin embargo, los que abandonaron el estudio, pues bueno, lo hicieron por esos efectos secundarios o por no haber obtenido ningún efecto terapéutico. Hay otro estudio donde a 150 pacientes se le dio un compuesto rico en cannabis, que era CBD con una combinación de dosis bajas de THC, por 12 semanas y a la otra mitad de esos 150 pacientes se les otorgó placebo. Se les dio seguimiento durante esas semanas y se iban llenando escalas, cuestionarios que se les hacían a los papás para ver qué tanta mejoría observaban ellos. Una de las escalas que se evaluaron fueron en la situación que se encontraba en la casa y otra era para medir el estrés en el grado de los papás de los niños con autismo y se observó que después de 12 semanas estos no presentaban mejoría. Sin embargo, pues bueno, esto se puede deber a muchísimos otros factores como económico, a que es una situación familiar crónica, etcétera, no propiamente del paciente. Y se hizo otra escala, que es la escala de impresión global clínica, donde se mide mejoría de manera global y mejoría también en algunos puntos disruptivos como los episodios de agresión, de irritabilidad, de autoviolencia, ¿no? Y pues bueno, se observó que había muchísima mejoría a gran mejoría en el 49%, por lo tanto también era algo prometedor. Y por último, este estudio, que fue muy novedoso porque fue patrocinado por el Ministerio de Salud de Israel, quien asignó CBD vía oral a 53 niños con una edad promedio de 11 años y se les dio un seguimiento de alrededor unos 2 meses. Se capacitó a personal del Ministerio de Salud para que estuviera dando el seguimiento con cuestionarios hacia los padres de manera remota para tratar de intervenir lo menos posible en las escalas, ¿no? Y lo que se observó en el estudio es que los ataques de autolesión y agresividad mejoraron en el 67.6% de los niños, la hiperactividad mejoró en 68.4% y no hubo ningún cambio significativo en 28.9% y prácticamente nadie empeoró. Mejoraron los problemas del sueño el 71.4% y disminuyó la ansiedad en 47.1%. Y la conclusión del estudio fue que según los reportes de los padres, se sugiere que el CBD puede mejorar bastante los síntomas relacionados a un trastorno del espectro autista. Ahora, los puntos claves en esta charla, pues básicamente sería que tanto la OMS como la NIH están de acuerdo en que el CBD generalmente es bien tolerado, tiene un buen perfil de seguridad y que los estudios disponibles hasta el momento han demostrado que sí funciona y que no hay efectos secundarios que sean de riesgo. El THC se puede utilizar a dosis bajas, siempre en conjunto con CBD, pero estar conscientes de que hay un mayor riesgo de efectos secundarios que con el CBD incluso solo, y que los beneficios pues hasta ahorita son lo que han contado los papás, lo que ven los médicos, porque los estudios han sido de muestras pequeñas. Todo indica que el CBD es efectivo en el control principalmente de la hiperactividad, ansiedad, sueño y comportamiento agresivo, y que la decisión se debe tomar en conjunto entre los padres y su médico, siempre y cuando el médico sea una persona que esté capacitada tanto en el manejo de cannabis medicinal para poderlos orientar bien, basados en conocimiento, y también que sea una persona que obviamente tenga el entrenamiento para orientar a una persona que tenga un trastorno de autismo. Y valorar el producto que van a consumir para evitar artesanales y tratar de asegurarnos de que cuenten con un certificado de calidad. Y pues bueno, tomar en cuenta que cuál ha sido o por qué no tenemos a lo mejor tanta disponibilidad de estudios en este momento, pues que es un producto, o bueno, son productos los de cannabis que apenas están terminando de legislar específicamente en nuestro país, es algo relativamente nuevo, que siempre los estudios que se realicen en niños van a tener que ser meticulosamente analizados para tratar de evitar que pues vayamos a disrumpir de alguna manera su desarrollo o tengamos algún problema. Y pues bueno, los estudios sí se están realizando, ya hay mucha evidencia, nada más falta fortalecerlos y necesitamos pues cuestión de tiempo. Entonces, por mi parte, esto fue lo de la charla. Los voy a dejar un momento con Rafael, que nos va a orientar un poquito en cuanto a la parte nutricional, que es sumamente interesante. Listo.
Pues bueno, yo tenía planeado hacer una presentación, pero prácticamente la doctora ya abordó muchos de los temas que yo iba a presentar, entonces prefiero hacerlo de una manera más breve, más precisa y respecto a el trabajo multidisciplinario que requieren este tipo de pacientes en cuanto a la atención nutricional. Como bien hemos hecho o se ha hecho mención, los pacientes o los niños con este trastorno, pues bueno, ya sabemos que es una alteración neuropsicológica que tiene manifestaciones de comportamientos específicos, pero específicamente las alteraciones fisiológicas en el sistema gastrointestinal se ven reflejadas en la modificación de la microbiota intestinal. Hay que recordar que la microbiota intestinal se hospedan microorganismos que recubren el intestino formando una capa de impermeabilidad y que estos microorganismos protegen de otros agentes patógenos. Pacientes con autismo que tienen esta capa debilitada, la cual favorece a presentar otras enfermedades y causar otros daños como alergias alimentarias, sensibilidad a algunos alimentos, ya sea no solamente la sensibilidad por la respuesta fisiológica, sino también una sensibilidad en cuanto a su color, sabor, aroma y textura inclusive. Como está dañada la microbiota intestinal, pues se genera una mala absorción, una mala digestión, la generación de crecimiento excesivo de otros microbios que sí generan otra serie de enfermedades y que afectan el sistema inmune. Cabe recordar que la permeabilidad de la microbiota causa síntomas como diarrea, dolor abdominal, un dolor crónico, esofagitis, reflujo, gastritis crónica, duodenitis crónica también. Lamentablemente, este tipo de pacientes no expresan el dolor de una manera específica, sino esto lo hacen mediante la autoestimulación o a través de rabietas, es decir, como no saben expresar el dolor específico o la sensación que tienen, el síntoma que tienen a los papás, pues bueno, ellos lo hacen a través de métodos de conducta, ya sea de ansiedad o de agresión. También es importante destacar que estos pacientes son selectivos y para ellos los alimentos les puede generar el no consumir este tipo de alimentos en gran cantidad porque tienen esquemas y muy perfectamente definidos. Esto los puede llevar a que tengan un déficit nutricional afectando su desarrollo y crecimiento. Para ello es súper importante, y yo decía al inicio que este es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en el cual el acompañamiento nutricional principalmente es con los padres de inicio o de los responsables que están a cuidado de los niños. Esto se debe a que son los que van a tener que iniciarlos y entender cuáles son las necesidades del paciente y sobre todo cuáles son las necesidades específicas que va a necesitar, ¿no? Estos pacientes generalmente, como hacen intolerancia a ciertos alimentos como a la lactosa, hacen intolerancia también al gluten, se les disminuye este tipo de alimentos y también se les restringen los carbohidratos de carbono específicos, es decir, alimentos dulces se les limita en una gran mayoría. Es una alternativa para ellos utilizar dieta cetogénica y pues bueno, la parte de la suplementación es súper importante con omega 3 y una serie de probióticos que bueno, son los que van a restaurar y van a formar parte importante en la regeneración de la microbiota intestinal. Otros factores que son externos que favorecen en una buena nutrición de un paciente del espectro autista, pues bueno, hay que crear un ambiente que no irrumpa el momento de las comidas. Hay que recordar que ellos tienen alteraciones sociales, es decir, no comen en fiestas, están aislados, entonces ni siquiera pueden ir quizá a las vacaciones porque se ven muy limitados en la aceptación de nuevos alimentos. En las alteraciones efectivas,
cuando mamá o papá no está, o la persona que se hace responsable de ellos, también tiene esas afectaciones quizá a la hora de los alimentos. Tienen alteraciones de comunicación. Esto significa que quizá el niño tiene algún otro síntoma o está pasando y viviendo algún momento muy específico y lo refleja con la comida nada más, con uno voy a comer porque no está a gusto aquí o porque no sabe expresar lo que tiene. ¿Y eso qué significa? Y se traduce a que el niño está dejando de consumir macronutrientes y micronutrientes y que van a entorpecer su desarrollo y su crecimiento. Entonces, el uso de cannabinoides ayuda a conservar y a mantener la salud intestinal, manejando el eje del intestino-cerebro, que esto es a través de los centros cognitivos del cerebro con las funciones intercelulares periféricas del cerebro. Este vínculo que se hace, pues bueno, va a dar una mayor sensación de bienestar al ser disminuida la ansiedad y la agresión y esa falta de comunicación que ellos tienen. A manera de resumen, yo pudiera decir que este tipo de pacientes efectivamente sí se ven afectados en su desarrollo, en su crecimiento, por la parte de la mala absorción de nutrientes que generalmente se ven con niños con bajo peso, con bajas tallas. Y pues bueno, hay que estar muy puntuales, verificando, haciendo percentiles de ellos para ir controlando el bienestar de ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchas gracias. Realmente fue una presentación muy completa. La parte de nutrición es muy importante. Lo que nos expusiste fue muy completo. Voy a dar parte a Paulina, que ella nos va a hablar también de esa parte de cómo la nutrición también beneficia mucho en los casos de los niños, ¿no? Paulina Espejo está en Veracruz y pues ella nos va a platicar de su caso. Tiene un niño con un caso muy interesante y pues te dejo el micro, Pau. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Paulina Espejo, mi hijo es Diego, él es autista o tiene autismo, diversificando en cuestiones sociales en cuanto a cómo se trata el tema. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo la doctora, pues obviamente que yo no tengo el conocimiento como médico y con el nutriólogo es de verdad. Voy a poner un poco en contexto el caso de mi hijo en particular. Diego era como los niños de las películas. O sea, no sé si ustedes vieron After Thomas, de que era el mismo zapato, el mismo pantalón, no verbal, se golpeaba la cabeza, no comía, no soportaba texturas, no soportaba ruidos, no soportaba nada. Hoy por hoy, bueno, antes de la pandemia, Diego ya iba a un partido de básquetbol, le echaba porras a su hermano. A los 6 años me dijo, te amo, mamá. Pero tenía muchos problemas en cuanto a la comida, para llegar al punto del cannabis, ¿no? O sea, de que entendamos de que siempre buscamos la mejor alternativa para nuestros hijos, y en este caso una suplementación con cannabinoides, pero tenemos que ser muy responsables como papás, tratar el duelo del trastorno de nuestros hijos, aceptar y trabajar con todo lo que podamos. Lo digo porque no es magia, aunque pareciera que es magia por lo que ha hecho el cannabis con mi hijo. Antes de empezar a tomar cannabis, Diego empezó a ir con una nutrióloga porque no comía, o sea, yo le ponía un brócoli enfrente y era como si yo lo estuviera matando. Yo le decía a la psicóloga, oiga, es que me van a reportar con el DIF porque yo le pongo un brócoli a Diego y es como si yo lo estuviera agarrando a golpes, o sea, y era un brócoli enfrente de él, ¿no? Diego hoy por hoy come apio, come aguacate, le encanta, se cree hijo de Carlos Slim porque todo quiere comer con aguacate, come espárragos, come pimientos. El brócoli sigue siendo su enemigo por la textura, precisamente no es muy agradable sensorialmente para él, pero se lo come.
Y yo puedo decir que Diego es un niño antes de la nutrición balanceada y estructurada para lo que él necesitaba, a lo que él era, pues antes de comer sano, ¿no? Porque yo decía, ay, pues con tal de que coma, le daba crutones, porque le encantaba la textura de los crutones. Con tal de que coma, pues le daba danoninos, ¿no? Pero yo no tenía el conocimiento de cómo estaba yo descubriendo más su microbiota y cómo estaba conectada la microbiota con el cerebro, y yo por amor hacía todo esto, ¿no? Pero pues nada como como dejarse guiar y hacer, buscar, o sea, yo digo, yo no paré a Diego de cabeza y lo puse a girar y darle gotas mágicas, porque de plano, o sea, pero yo todo, o sea, caballos, batería, lo exponía, me decían, es que no lo saques por lo sensorial. No, él tiene que empezar también a exponerse a eso e ir regulando poco a poco. Él regula, le gusta mucho que cuando hay mucha gente en esta parte de aquí, yo le oprima. Y me decía su psiquiatra que es una manera en que él se concentra en esto y evade todo su alrededor. Precisamente estaba con el psiquiatra y él tomaba Risperidone, tomaba imipramina y tomaba estratera. Diego no tenía ninguna actividad física y me decían que la estratera, bueno, yo no sé los componentes químicos, me decían que la estratera era para oxigenar el cerebro. Entonces yo decía, ¿qué mejor oxigenador que el ejercicio? Y a gritos y a empujones, y la gente me decía, no lo obligues, y yo, pues es que no lo estoy matando. Lo empecé a llevar a la pista a que empezara a caminar. Antes de la pandemia, Diego ya corría 1,5 kilómetros trotando a su ritmo. Y siempre le digo yo a los papás que intenten darle las mayores herramientas a sus hijos para que sean muy independientes, porque no vamos a ser eternos. Le voy quitando las medicinas, a lo mejor malamente, lo digo desde mi hijo, desde mi persona, yo lo hice, le quité las medicinas porque yo no veía ningún avance con mi hijo, porque yo sabía que pues el autismo no se va a curar, y no le bajaba la ansiedad, y no le bajaba el que no dejara de dormir, y pues tampoco se le desaparecía que tuviera 10 años y que dejara de hacer pipí en cama, y muchas cuestiones de que yo le preguntaba y no me hablaba, y era como si yo no existiera. Entonces, el año pasado, por azares del destino, por cuestiones del destino, llega cannabis a nuestra vida. Para esto, yo ya me creía la de Breaking Bad porque estuve investigando. Lo digo voy al tema artesanal de los cannabis. Y yo, a lo mejor me van a vetar, digo, conseguí una planta, ni siquiera sabía si era marihuana, si era cáñamo, si era sativa, si era índica, si era nada. Y yo ya me decía como Breaking Bad aquí haciendo, gracias a Dios jamás le di nada de eso a mi hijo y la planta se secó y todo, pero me dieron otro aceite. Y digo aceite porque era aceite de coco con aceite de menta y tenía un extracto de cannabis. Como mamá empecé a preguntar, oye, ¿y dónde lo fabrican? ¿Dónde lo extraen? ¿Qué certificados tiene? No es que está avalado por la COFEPRIS. A ver, espérame, en México no hay ninguno avalado por la COFEPRIS. ¿Dónde lo extraes? ¿Qué planta tienes? Y pues no me supieron decir y lo retiré. Conozco un deportista muy reconocido aquí en México, que fue el que me recomendó un cannabis en específico, que es el que está tomando mi hijo. Y dije, bueno, pues si ya le di ese que no conocía, pues vamos a intentar con este, ¿no? Diego es fan de las películas, le encantan las películas, le encanta coleccionar películas, y con el tema del COVID, aprendió lo que es Mercado Libre y Amazon. Entonces, me pidió una película en Mercado Libre y erróneamente yo le dije, llega el miércoles. Pues llegó el miércoles y no llegaba la película. Tenía mucho tiempo que Diego no me hizo una crisis tan fuerte y ese día llegó el cannabis.
y le di la dosis que me dio el doctor Capitanacci, que yo siempre estaré eternamente agradecida, y fue como magia. Yo le di la dosificación a Diego y él regresó de su recámara y me dijo, te disculpo, porque él habla en tercera persona. Me dijo, te disculpo, mamá. Me dijo, yo respiro. Y yo no lo podía creer porque decía, esos me hubieran durado los gritos, yo creo que toda la noche y jueves, viernes y hasta que llegara la película. Y me dijo, te disculpo. Y dijo, yo respiro. Y yo muy bien. Me acuerdo mucho de esos 2 episodios porque Diego le da mucho miedo a la cocina, no soporta ver la lumbre. Se metió a la cocina al tercer día y como les digo, no importa que no pudiera comer eso, porque comió pan y comió queso, cosa que no tenía que comer, pero él solito, o sea, la importancia de, a lo mejor para nosotros, es algo tan fácil ir y sacar un plato, ir a agarrar un cuchillo, ir a agarrar el aguacate, ir a sacar el queso y el pan, pues algo muy rutinario, ¿no? Pero para ellos hacer todo esto de la estructura, de acomodar todo, eso sí me rompió la bolsa del pan, pero hizo él un sándwich solito, o sea, para mí es otra cosa, ¿no? Y a partir de estos meses para acá, tiene él 9 años tomando cannabis, la ansiedad, ya no me levanto a las 5 de la mañana, ya duerme más, duerme de corrido hasta las 8, estructura muchísimo más su lenguaje. Cuando come algo me dice, está riquísimo, o si estamos hablando de cierto tema, dice, oh, sí, lo recuerdo, interactúa más. Entonces, yo estoy muy contenta en lo personal, yo lo puedo recomendar mucho porque el cannabis que él toma, pues tiene las certificaciones, sé de dónde viene, de dónde lo extraen, los estudios clínicos que han hecho con él y pues yo solamente puedo hablar maravillas y seguirlo recomendando porque pues yo solamente veo mejorías en mi hijo, pero sí es un todo. O sea, quiero que quede que es un todo, es la alimentación, son los límites y la suplementación. Digo, en este caso yo ya no le doy químicos a mi hijo, pero es como yo les digo, mientras exista el cannabis, pues Diego lo va a seguir tomando porque pues él va a ser autista por su vida y es algo que no cambiaría porque si no sería como quitarle la esencia a mi hijo. Pues la verdad me da muchísimo gusto. A mí me impresionó muchísimo cuando nos mandaste el video de Diego haciendo su sándwich solito y que tú decías de que pues antes de eso pues casi ni hablaba, ¿no? Y de repente llegar y hacer sus propios alimentos, pues fue un cambio radical. Yo creo que como mamá, como paciente, uno busca la mejor alternativa para nosotros y dentro de a veces quizá la desesperación, pues buscamos alternativas extremas que pues no son las correctas, ¿no? Porque como dices, artesanales se pueden encontrar en todos lados, pero pues no sabes ni siquiera con qué lo riegan, no sabes si la calidad de vida que le están dando a esa planta sea la adecuada para que hagan esos aceites o esas tinturas y tú le dosifiques a tus hijos algo con la seguridad de que lo que le estás dando es bueno. Entonces, realmente el que hayamos nosotros encontrado estos productos que son comprobados mediante un estudio de laboratorio de que no contienen plomo, de que no tienen insecticidas, pesticidas, que son totalmente naturales y que te están dando hasta la cantidad exacta de CBD, de CBG y la cantidad de THC que no contienen los productos, pues es una gran tranquilidad para nosotros como madres para poder dosificarlos a nuestros hijos, ¿no? Te agradezco muchísimo, muchísimo, Pau, de verdad, o sea, que es un súper testimonio el que nos estás dando. Hay algunos otros testimonios por ahí que tenemos que esperemos poco a poco los papás se vayan animando también a compartirlos porque, como dijo mi hermana hace un poco de tiempo, dice, pues es que yo no hablaba de mi patología porque pues me daba pena hablar de que yo estaba enferma de esto, pero pues me di cuenta de que si yo hablo y expongo lo que a mí me ha ayudado, le puede llegar a ayudar a alguna otra persona. Y te agradezco muchísimo, de verdad. No, siempre, yo ya sabe que yo soy un libro abierto y me pueden preguntar lo que quieran. Porque luego, por ejemplo, perdón, yo en mi tiempo, por así decirlo, pues Diego va a cumplir 14 años
no se hablaba tanto de autismo y me sentía sola. Entonces, pues no están solas y hay alternativas muchísimos más sanas para nuestros hijos también. Muchas gracias. Tienes la palabra, Rafa. Bueno, pues yo quisiera aportar dos cosas. Una, que para este tipo de pacientes existe material didáctico, lo cual nos favorece y nos ayuda en una mejor aceptación, que se le entregan estas cajas a estos pacientes y que ellos tienen que ir aprendiendo junto con los alimentos. Estos son sintéticos, pero estos alimentos tienen la función de que tienen que ir comparando, mejorando texturas, utilizarlos como juego, así se les dejan en la mesita y ellos sabrán señalarte que quieren una fresa, que quieren a lo mejor un pedazo de galleta, que quieren a lo mejor un pedazo de papaya. Los asemejas y hay que trabajar con ellos de una manera muy, muy puntual y no es nada sencillo. Pero no es imposible. Y cuando tú ves que el paciente ha mejorado su estado de salud, donde ha ganado peso, donde ha ganado talla, porque generalmente pierden peso, son bajos en peso, pues el resultado de su calidad de vida se ve favorecido. Y esto también pues se ha demostrado que también el uso del CBG pues ayuda a tener este control y esta aceptación a esta nueva gama de alimentos. Por un lado. Por otro lado, he de decirles que yo soy TDAH residual, trastorno con déficit de atención e hiperactividad residual, y de un tiempo a la fecha, con el consumo del CBD, pues realmente yo sí particularmente estoy con metilfenidato aún a esta edad y pues he visto una gran ventaja, sobre todo en la calidad del sueño, y que no es lo mismo que tener el TAE, pero bueno, yo como usuario puedo decir que me he visto favorecido con el cannabinoide. Qué excelente tener otro testimonio más dentro de la charla. Muchísimas gracias, Rafa, por compartirnos. Y Pau, ¿quieres compartir algo más? Una última cosa, reforzando lo que dice el doctor, sí es muy importante esto, el que ellos puedan aceptar y enfocarse, porque me decía su psiquiatra en ese entonces, le puedes dar toda la terapia, puedes intentarle dar todo a tu hijo, pero si él no se concentra o no empieza a aceptar texturas o a regularse sensorialmente, no va a servir de nada. Entonces, esta terapia que dice el doctor de ir haciendo que toquen y sobre todo el uso del cannabis, y no nada más para ellos como pacientes con autismo, a los papás. Yo consumo el cannabis y eso, ya el estrés se baja por un 50%, porque si bien sí es para ellos el comunicarse es muy difícil, también para los papás tener bajo cuidado a una persona autista, pues también puede ser muy estresante y les recomiendo que lo tomen, o sea, nos ayuda a enfocarnos mucho. Y sería todo por mi parte. Hay una pregunta en el chat, va dirigida a ti, Pau. Dice, si el doctor tratante actualmente no es partidario del uso de CBD, ¿qué le aconsejarías tú como mamá? Ay, bueno, es que yo antes de tomar la decisión de darle cannabis a Diego, digo, yo particularmente porque en el caso de mi hijo, pues él no tenía una epilepsia o no tenía episodios de agresividad, tenía trastornos de pica, no comía. En el caso, Diego era muy atravesado, era al revés a lo que decía el doctor. A lo mejor sí estaba deficiente de nutrientes, pero era muy obeso, tenía mucha obesidad. Entonces, yo sí, o sea, yo como mamá, es que es muy controversial, ¿no?
porque nos dejamos guiar por los doctores, porque queremos la medicina y creemos en la medicina, y yo lo creo cuando es necesario. Pero a un chiquitito de 3, 5 años, creo que hay otras maneras de ayudarlos, en este caso desde la alimentación, empezar a verlo, integrarlo más sensorialmente, tratarlo con probióticos, omegas, en el caso si se puede suplementar un poco con cannabis y evitar lo más que se pueda los químicos. En el caso de que su doctor no fuera partidario de buscar un doctor especialista, como por ejemplo en este caso la doctora Roxana, que tiene conocimientos en lo que son el uso del cannabis, y checar dosificaciones. O sea, yo creo que como papás lo que buscamos siempre es un bienestar, y a veces confiamos ciegamente en nuestros doctores, pero también es seguir nuestro corazón y a lo mejor cerrar este ciclo y buscar otro especialista que nos pueda dar pues más información e irnos guiando para darle una mejor calidad a nuestros hijos. Desde mi punto de vista, digo, no soy médica, soy mamá y les hablo desde el corazón, pues. O sea. Gracias, Pau. Pues realmente hay ya últimamente con todo lo de las regulaciones del cannabis en México, pues se está aperturando más. Realmente nosotros en Prime My Body tenemos un equipo médico en México ya muy amplio, en el que tenemos de todas las especialidades, están neurólogos, está la doctora Rox, que es internista, hay de muchas especialidades, y cada vez están aumentando la cantidad de médicos que están abriendo la perspectiva, porque realmente como médicos nunca tuvimos este acceso. Yo nunca escuché del sistema endocannabinoide en mi crecimiento profesional, y realmente hasta ahora es que yo vengo a conocer de esto, ¿no? Y pues realmente ha sido una gran herramienta para mí como médico, para mí como paciente, porque pues yo también lo uso, y pues nosotros vamos a exponer los productos que nosotros estamos utilizando. Nosotros estamos utilizando los productos de Prime My Body, que ahorita la doctora Roxana nos los va a explicar un poquito más a fondo. Listo. Entonces, para retomar rápidamente la descripción de los productos de la familia de Prime My Body, pues bueno, son estos que están aquí a la izquierda, los que encontramos actualmente en México. Saber que son productos naturales de muy alta calidad, son cultivados orgánicamente en Texas. Ellos cuidan hasta el más mínimo detalle, desde las semillas, del crecimiento de la planta y la obtención de los productos. Todos cuentan con fórmulas propias que están patentadas y tienen una tecnología bastante novedosa, que es una tecnología nanosonicada, donde ellos encontraron la manera de envolver los extractos que contienen los fitocannabinoides en unas burbujas extremadamente pequeñitas para favorecer su absorción y optimizar la biodisponibilidad, o sea, la cantidad de sustancia que va a entrar al cuerpo, que a veces no vamos a tener ese mismo beneficio con otro tipo de extractos o aceites, dado que pues realmente la absorción puede ser muy errática, ¿no? Entonces, al momento de romper estas burbujitas en pedazos chiquititos, pues bueno, mejora bastante. No contienen THC, por lo tanto, pues bueno, no tienen la capacidad de generar un viaje, ni tampoco salen en pruebas de antidoping. No contienen etanol, muchísimo menos metanol. No contienen trazas de lácteos, ni soya, ni gluten. Algo muy importante, tampoco contienen azúcares, por lo tanto también los pueden consumir personas con diabetes. Están certificados por un laboratorio independiente. Cada uno de nuestros productos cuentan con un pequeño QR donde podemos nosotros escanearlo y nos envía al reporte del laboratorio, donde certifica lo que contiene la marca. Y cada uno de los productos de las botellas de Calm y de Focus, primero contienen una botella que, aparte de que se ve bonito el color, también tiene la finalidad de moderar el paso de la luz para que mantengan las propiedades los productos, y contienen también un gotero de vidrio que está calibrado para que podamos medir las dosis y que éstas sean muchísimo más exactas. Ahora vamos a hablar en cuanto al Focus, que pues bueno, estos van a ser los que nos van a aportar mayor beneficio en las personas que tienen un trastorno autista. El Focus va a ser un espectro que se considera de amplio espectro, ya que contiene 7 terpenos, una combinación de fitocannabinoides o dioles fitocannabinoides o CBD, que son 500 miligramos, y 30 miligramos de cannabigerol o CBG.
va a favorecer una absorción bastante rápida, va a llevar a cabo una acción también rápida y nos va a ofrecer beneficios terapéuticos de muy larga duración, va a tener un efecto exactamente directo sobre el sistema endocannabinoide y va a tener muchísimos beneficios, ya sea de manera preventiva, en cuadros agudos y también en cuadros crónicos. Ahora, en la burbujita de acá arriba, les puse por lo menos los más comunes por los cuales llegamos a utilizar el focus, para no ponerles una extensa lista, pero la verdad es que es bastante larga. Pero los principales beneficios que podemos obtener es un mejor control del dolor, de inflamación, una mejor tolerancia a eventos estresantes, una mejor claridad mental, mejor capacidad de atención, mejor capacidad de concentración, un control del movimiento más adecuado en el caso, por ejemplo, de pacientes que tengan Parkinson o algún tipo de distonía, mejoría en las funciones cerebrales, sobre todo las que les acabo de comentar, y también, por ejemplo, un mejor control en las personas que padecen de epilepsia. También va a generar una sensación de bienestar, la cual pues nos va a ayudar a que podamos relajarnos un poquito más y pues bueno, a lo mejor de esa manera también mejorar indirectamente otros aspectos como nuestro corazón, la salud de la presión, todo lo que es la digestión, entre otras cosas. Y ya hablando, por ejemplo, de Calm, que es el otro producto que pudiera tener alguna utilidad en las personas con un espectro autista, pues bueno, este Calm también es una combinación de dioles fitocannabinoides o CBD junto con CBG, sin embargo, la dosis de CBG es un poquito menor y este viene adicionado con una mezcla herbal de pasiflora, valeriana, toronjil, sustancias que comúnmente ya se utilizan de forma cotidiana en la herbolaria para tratar de relajarnos, ¿no? Y además se adicionaron estos dos precursores, que es el L-triptófano, que es un precursor de serotonina y melatonina, de tal manera que van a ser neurotransmisores que van a ayudar a tener un mejor estado de ánimo y tener un sueño muchísimo más estable, reparador y con un orden entre la vigilia, el estado de estar despierto y estar dormido. Y también tenemos lo que es Pharmagaba, que es un aminoácido que lo que va a hacer es disminuir la actividad del sistema nervioso de tal manera que las ondas se modifican y nos llevan a un estado de relajación y por lo tanto tenemos una mejor tolerancia al estrés, un mejor estado de relajación, un mejor estado de ánimo y se favorece el descanso. Este en particular puede ser de bastante utilidad también para manejar episodios de ansiedad o episodios, por ejemplo, de miedo. Hemos tenido varios casos de personas que, por ejemplo, presentan crisis de pánico al subirse al avión y que, por ejemplo, toman el Calm y les va bastante bien. Entonces, también sería otro de los usos. Tenemos además otro tipo de productos como el Core, tenemos el Body Therapy, el Nox, que próximamente regresará reformulado al país. Pero pues bueno, a lo mejor esos ya tendrían otro tipo de usos. Y para no extender más la charla, me gustaría que para cuestiones del trastorno del espectro autista nos concentráramos en estos dos, que son los que realmente pueden ayudar de manera impresionante a que el paciente pues tenga una mejoría en la calidad de vida y también en su entorno en la cuestión pues familiar, ¿no? Entonces, hasta aquí no sé si alguien tenga alguna otra duda o algo que gusten agregar, alguna duda, Alexa, algo que quieran agregar. Pues en cuanto a los productos que acabas de presentar, tanto Pau como una paciente mía, también con trastorno del espectro autista, el mejor resultado que se ha visto es con Focus. Con Focus han tenido muchísimo resultado, con Calm han habido algunas alteraciones de sueño o algunas alteraciones más de conducta que con Focus, ¿no? Entonces, claro, cada paciente es diferente, todos responden diferente, adultos, niños, todos responden diferentes a las dosis y al producto. Ninguno, no hay una dosis estándar como para decir es un niño le toca tanto, ¿no? Todos, adultos y niños, respondemos diferente al uso de CBD. Dentro del chat no hay ninguna otra duda. Cristian, ¿quieres agregar algo más? Sí, claro. Pues antes de todo, pues muchas gracias, Paulina, por el testimonio. Realmente siempre es muy valioso que alguien que está viviendo una situación de estas tenga primero las ganas de compartir su experiencia, sus vivencias, porque realmente no es como decir es diabético, ¿no? Decir, o alguien tiene hemodiálisis, sí, lo llevan a terapia, pero no sabe realmente lo que implica
el esfuerzo y el desgaste de toda la familia y todos los que colaboran para poder llevar a un paciente a una terapia. Entonces, sí me gustaría comentar con respecto a lo que mencionamos hace ratito. ¿Qué pasa cuando el médico tratante, pues se cierra la oportunidad? Entonces, de primera instancia, yo tengo varios pacientitos, no directamente que yo trato con autismo, pero sí que tienen enfermeras de ahí del hospital con niños con autismo. En su momento les he recomendado sobre todo Focus y han tenido una respuesta muy buena. Pero a lo que voy, el médico tratante puede decir, no, eso no le sirve, primordialmente porque el gremio médico tiene un tabú muy fuerte con lo que tiene que ver con cannabis. Entonces, de primera instancia, yo siempre les mando la ficha técnica e imprimo el código QR, el resultado del análisis bioquímico del producto, para que mamá y papá se lo puedan entregar al médico tratante y realmente sí, pues si es un médico confiable, muy confiable, yo creo que sí vale la pena que si trata a un paciente de autismo, trata 20, 30 o 50, por no decir más. Entonces creo que sí, el médico debe tener la apertura para estudiar un poquito más. Habitualmente cuando le hablamos al médico, al profesional de la salud, de cannabis, le estamos hablando de los aceititos estos todos cuchos que existen en el mercado. Entonces cuando le pones un producto de gama alta con estudios, le pasas la página web para que se dé cuenta que realmente hay mucha ciencia detrás de estos productos, pues los médicos tienen una apertura mayor. Ahora, pensando en que aún así el médico siga diciendo que no, algo por lo que yo voy siempre es, habitualmente el tratamiento farmacológico sobre todo, o los noquea o los tiene igual de activos, o sea, y siguen en su propio mundo. Y realmente mucho más allá del súper especialista médico que dice que se las sabe todas, la persona o las personas que están a cargo de un niño con esta situación, más allá del papá incluso, es mamá. Entonces, si de repente mamá toma la decisión de darle a probar un producto, sobre todo de esta gama, y ve los resultados, como en el caso de Paulina, definitivamente yo creo que con todo el tabú que existe sobre cannabis, la decisión de los papás es aún más valiosa que la del mismo médico tratante, puntualizando que sin suspender su tratamiento del especialista, o sea, como un coadyuvante, como un suplemento, está perfecto, y los resultados que se están viendo con el uso de Focus realmente es fantástico. Entonces, muchas gracias, Paulina, por compartir esto. Doctora Roxana, siempre es un placer escucharla. Rafa, qué gusto escuchar todas estas palabras que nos compartiste. Y pues bueno, seguiremos aquí trabajando juntos y tratando de apoyar a más gente compartiendo toda la información que tenemos. Les agradezco infinitamente su presencia y sus aportaciones. Gracias. Pues no hay más dudas. Muchísimas gracias y pues los esperamos el próximo fin de semana. Esperamos contar también con testimonio para esa charla. Me dio muchísimo gusto volver a reunirnos con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que sigan disfrutando su fin de semana.